Ayer grabé un podcast con motivo del suicidio de Kirst. Lo que estaba al fondo de ese contenido pues es la cuestión de la depresión, que es una enfermedad de carácter psicológico que suele culminar en suicidio. O sea, la depresión es una estructura psicológica que tiene como uno de sus destinos posibles o probables el suicidio. Por eso es muy importante de diagnosticar y de observar oportunamente. Eso, bueno, ya lo planteaba allí, aprovechando este caso de Kirst, que realmente pues es emblemático porque es una persona, pues una celebridad, pero lo mismo ocurre con gente de todas las clases sociales, de todas las edades además. Y precisamente en esa línea es que me acabo de encontrar una publicación de la revista Forbes en la que se plantea que ha habido un aumento del 12% en fechas recientes respecto a años anteriores. O sea, 12% de diagnóstico de depresión. Naturalmente, esto pues es un dato que no se puede corroborar de una manera directa. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que pensar en que la generalidad o la masa de la población mexicana se somete a un proceso de examen psicológico en el cual se puede dilucidar o incluso descartar o verificar este diagnóstico. Eso es algo que no ocurre. ¿Por qué? Porque la cuestión psicológica no está considerada como algo que sea plenamente necesario, la atención psicológica, y por tanto pues acude quien quiere acudir o quien siente que es absolutamente necesario e innegable acudir. O sea, que acude el que quiere, o el que se ve obligado, o el que no tiene más opción. Pero en general, pues no se acude. O sea, existe la libertad de no acudir ni a diagnóstico, ni a tratamiento, ni a consulta psicológica. Entonces, pues ese porcentaje pues sigue siendo alarmante y es importante de considerar, pero no es plenamente confiable en el sentido de que la población en general se desconoce. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que se hace el intento de observar la presencia de este problema entre nosotros y no deja de ser considerable. ¿Por qué? Pues porque la pandemia nos ha impuesto nuevas formas de estrés a las que no estábamos habituados, es más, ni sabíamos que existían, de modo que esto ha repercutido sobre cada una de nuestras características sociales, psicológicas, orgánicas, etcétera. O sea, todo en nuestra vida ha cambiado. La manera de ver la calle, la manera de vernos entre nosotros, la manera de convivir, la manera de comer, el modo de divertirnos, el estilo de hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos los cambios que la pandemia ha impuesto sobre nosotros, de modo tal que efectivamente algunas enfermedades psicológicas pues se han visto quizás privilegiadas por este ambiente de rotundo estrés y de infinita tristeza para muchos, porque los procesos dolorosos son ahora cosa de todos los días. Todos los días estamos perdiendo amigos, vecinos, familiares, desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el registro de víctimas es tan grande que la muerte nos parece ahora algo
casi normal, digamos que se ha familiarizado o nos hemos familiarizado muchísimo con la muerte. Entonces, pues ahí está algo que debemos de tomar en cuenta, y quizás tendríamos que buscar otras fuentes para corroborar esta información y poder entonces documentar nuestro entusiasmo en caso de que tengamos entusiasmo, o bien documentar nuestro pesimismo en caso de que viéramos las cosas así. Pues ahí está, es un dato importante, un dato a tomar en cuenta, y nuestra tendencia pues tiene que ser fortalecernos psicológicamente ante todas las nuevas pruebas que nos plantea esta lucha, que parece ser una lucha de nunca acabar, que es la de la pandemia, la del COVID en sus distintas expresiones. Recibí algunos recados de gente a la que yo quiero muchísimo, gente a la que aprecio, comunicados en los que me decían, bueno, pero es que si vas a hablar de pues esta nueva expresión del Omicron, esta nueva variante del Omicron, pues dilo ya, no me importa qué estás haciendo, ni qué hora es, ni nada de eso. Y quiero decirles que quizás los hago perder el tiempo. Eso es posible, no lo descarto. Pero yo lo hago con la mejor intención, porque esto no es un noticiero. O sea, un noticiero dice, tiene que decir las cosas en una forma directa, sintética, sin comentarios, sin opinión. O sea, mataron a 3 personas enfrente de su casa anoche. Desconocidos, huyeron. Eso es un noticiero. Y un contenido cotidiano, pues tiene que hablar un poco sobre la colonia, sobre el clima, sobre nuestras sensaciones, sobre alguien que conoció a esas personas, sobre la fama que tiene el barrio, sobre la inutilidad o bien la corrupción que pesa sobre la policía, lo que ha ocurrido en esto, con organizaciones de ese tipo, en caso de que haya organizaciones en los últimos años, las películas que hay alrededor. No sé si se entiende, pero se trata de tejer, en este tipo de emisiones, se trata de tejer cosas alrededor que nos permitan conversar, hacer eso precisamente que hacen muchos youtubers, eso que hacen muchos comediantes, que es pues platicar, tener la oportunidad de platicar y ejercer un poco esa amistad que ya no podemos tener en persona. Y yo creo que allí está el éxito de mucha gente que ejerce el oficio de youtuber y ejerce el oficio de comediante, que nos permiten acceder a la conversación. Esto es no solamente información, que algo hay de información, sino también conversación, o sea, amistad a través de las palabras. Comunicar un poco de calma y tratar de darle algo de sentido a las cosas, ir más allá de la información en sí misma. Eso es lo que yo trato de hacer. Ahora que lo logre, ese es otro problema. Pero al menos ese es mi interés y se los comunico porque la verdad es que no tengo ninguna necesidad y ninguna obligación de hacer esto. Lo hago porque quiero y lo hago porque me gusta conversar con la gente. Ay, esa bocina me asustó. Bueno, ya se apagó. No sé por qué se apagó, está loca. Bueno, muy bien. Pues gracias y bye bye.